Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, como es costumbre, con el análisis y la profundidad, tenemos primero los titulares. Es noticia Argentina. Esta noche el Senado aprobó la reestructuración de la deuda externa del país, un tema central a propósito de la gira del presidente Fernández por Europa. ¿Qué se necesita para refinanciar una deuda de más de 300.000 millones de dólares? Un asunto en el que profundizamos con un analista económico. Segundo tema que es noticia en titulares, Colombia. Las llamadas Águilas Negras envían nuevos panfletos amenazantes ahora en Bogotá. Periodistas, políticos, defensores de derechos humanos son el objetivo de un grupo criminal del que casi nada se sabe. Pero, ¿quiénes son? ¿Por qué no los capturan? ¿Cómo funciona su estructura? Hay mucho por conocer. Vamos a pedir la ayuda de un analista político precisamente desde Bogotá, a quien, entre otras cosas, hoy le llegaba uno de los panfletos amenazantes de esas llamadas Águilas Negras. Avanzamos con el tercer tema que es noticia. Venezuela, gobierno responde a Estados Unidos ante las amenazas de Trump la víspera en el discurso del Estado de la Unión. Abrimos comillas. En Venezuela, el presidente lo elige el pueblo, no lo designa el gobierno norteamericano. Cerramos comillas. Es lo que ha dicho el gobierno, un asunto que analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Argentina, en su intento por reorganizar la política macroeconómica del país, ese es su compromiso, el presidente Alberto Fernández se reunió este miércoles con su par francés Emmanuel Macron. En simultáneo, el ministro de Economía de esta nación reconocía un primer acercamiento muy constructivo con el FMI, una institución a la que la nación suramericana, solo al FMI, la deuda en monto superior a los 44.000 millones de dólares. Detalles a continuación. En el marco de su estrategia por renegociar la deuda heredada por el gobierno anterior, encabezado por el expresidente Mauricio Macri, el mandatario argentino continuó con su gira europea que pretende reunir el suficiente respaldo internacional para blindar su propuesta de cronograma de reestructuración de pagos, que será presentado al FMI entre el 12 y 14 de este mes. El presidente Macron, en consonancia con lo expresado por Pedro Sánchez y Angela Merkel, afirmó sus intenciones de actuar como mediador en un acuerdo entre el gobierno argentino y el organismo multilateral. Francia estará de su lado y se reunirá con el Fondo Monetario Internacional y otros socios para ayudar a Argentina a encontrar nuevamente el camino hacia el crecimiento y hacia una deuda sostenible. La situación económica en su país es, por supuesto, para nosotros un tema de preocupación y movilización. Y siempre hemos apoyado los esfuerzos de estabilización de su economía y de integración en la comunidad financiera internacional, y continuaremos haciéndolo. Fernández reconoció la buena voluntad del gobierno francés. A su vez, aseguró que el país europeo es uno de los inversores más fuertes para Argentina. Me da una enorme alegría que antes de que empecemos a hablarlo, usted exprese nuestro apoyo en el fondo, su apoyo a nosotros en el Fondo Monetario Internacional. Para nosotros eso es muy importante. Resolver el tema de la deuda es una condición necesaria para poder crecer. Y el Fondo Monetario tiene que esta vez escucharnos y ayudar nuestra propuesta. Por su parte, el ministro de Economía y experto en temas macroeconómicos y crisis de la deuda soberana, Martín Guzmán, coincidió en un seminario académico en el Vaticano con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y el Papa Francisco, quien se ha erigido en los últimos días como una figura de conciliación para el complicado proceso. Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los servicios sociales a medida que sus gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública contraída, en no pocos casos para impulsar y alentar el desarrollo económico y productivo de un país,
puede constituirse en un factor que daña y perjudica al tejido social. El FMI plantea un ajuste de las partidas presupuestarias para equilibrar el déficit, mientras que el gobierno argentino propone un nuevo esquema de pagos con base al proyecto sobre la restauración de sostenibilidad de la deuda externa aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación. La deuda externa, contraída en su totalidad durante la administración Macri, supera los 311.000 millones de dólares. A propósito de lo sucedido esta noche en el Senado, nos cuenta más con detalles Carolina Silvestre desde Buenos Aires, nuestra corresponsal. Hola Carolina, buenas noches, adelante. Un saludo para vos, Tatiana, y para toda la audiencia de Telesur. Y como adelantabas, el presidente argentino hoy culminó su gira por Europa, en Francia, donde mantuvo una reunión con el primer mandatario de este país, con Emmanuel Macron. En esta reunión, como en las anteriores, el mandatario francés le brindó un rotundo apoyo a Alberto Fernández respecto del tema de la reestructuración de la deuda externa. Un tema clave para este nuevo gobierno, habida cuenta del endeudamiento que generó el macrismo durante los últimos 4 años. Recordemos que el presidente argentino comenzó su gira por Europa, en Italia, donde mantuvo una reunión con el primer ministro Conte y con el presidente de este país, Mattarella. También, por supuesto, previo a estos encuentros, se reunió con el Papa Francisco, donde también obtuvo un apoyo contundente por parte del Sumo Pontífice, no solo respecto del tema de la renegociación de la deuda externa, sino además también con las políticas que está implementando la administración Fernández a fin de poder paliar el hambre y la pobreza en la que quedó sumida la Argentina luego de la implementación de 4 años de políticas neoliberales. Decíamos que desde Italia el presidente argentino viajó hacia España, donde se reunió con el jefe de gobierno Pedro Sánchez y con el rey Felipe VI. Allí también obtuvo un rotundo apoyo y el jefe de gobierno español se comprometió a apoyar a la Argentina no solamente en lo que respecta a la negociación de la deuda, sino también para fortalecer los lazos que vienen manteniendo estos dos países que tienen lazos históricos verdaderamente, habida cuenta que la Argentina, la gran mayoría de los habitantes de esta Argentina son migrantes y provienen de España y de Italia. Luego de mantener estas entrevistas con los funcionarios de España, el presidente argentino viajó hacia Alemania, donde se reunió con la canciller Angela Merkel, una reunión muy importante de acuerdo a las declaraciones que realizó el primer mandatario argentino, habida cuenta que Alemania es uno de los países más importantes de la Unión Europea y realmente Argentina necesitaba de todos los apoyos posibles a fin de poder llegar a una buena negociación con los acreedores privados externos, con el Fondo Monetario Internacional y demás organismos multilaterales a los cuales la Argentina les debe dinero. De Alemania, el presidente argentino partió hacia Francia, como decíamos, se reunió con el presidente Emmanuel Macron y allí además hablaron también sobre la relación bilateral y sobre fortalecer los lazos entre ambos países. En tanto, en la República Argentina, hoy también fue un día importante respecto de la reestructuración de la deuda externa, habida cuenta que el Senado de la Nación votó favorablemente por unanimidad el proyecto de ley que elevó el Poder Ejecutivo Nacional a fin de poder renegociar esta deuda externa pública. Al igual que pasó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senado, la oposición apoyó a este proyecto y se votó sin mayor problema. Por tanto, ni bien el presidente argentino ponga un pie en este país, queda solamente promulgar esta ley.
El presidente Alberto Fernández cerró su gira por Europa dando un mensaje de esperanza para los argentinos, justamente por esta palabra tan reiterativa que, digamos, que se reitera en este informe, que es apoyo. Apoyos imprescindibles que necesitaba la República Argentina a fin de poder lograr un acuerdo más conveniente, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una renegociación con este organismo y acreedores externos privados que, digamos, contemple la inclusión de los argentinos. Este tema también fue planteado en todos los discursos de los senadores que intervinieron en el recinto de la Cámara Alta y uno en particular, el senador Oscar Parrilli, dejó planteado un tema muy importante y es que hay que tener en cuenta que la responsabilidad del feroz endeudamiento que padece la Argentina no solo es de la administración Macri, sino también del Fondo Monetario Internacional. El senador decía, no solo en este caso en particular, es responsable el que toma la deuda, sino el que se la da. Porque el Fondo Monetario Internacional, de acuerdo al senador, tenía clarísimo que la Argentina no iba a poder cumplir con los tiempos de los pagos en que se había comprometido el gobierno de la administración Macri. Hoy también sucedió un encuentro muy importante, volvemos a Italia, en Roma. El sumo pontífice recibió a la titular del Fondo Monetario Internacional y al ministro de Economía, Martín Guzmán. En este encuentro el Papa fue muy claro. Reiteró su apoyo total y absoluto a la Argentina y a todos los países que mantienen una deuda. Y fue clarísimo el mensaje del Papa. Dijo que no era posible que los países tuviesen que pagar sus deudas con el hambre y la desesperación de sus poblaciones. En ese sentido es que el Poder Ejecutivo Nacional envió el proyecto de ley al Parlamento argentino a fin de poder renegociar los plazos de pagos de la deuda externa y incluyendo a la población argentina. ¿Por qué? Por la crisis que dejó el macrismo. Las urgencias de la República Argentina hoy son otras, no el pago de la deuda externa. Así y todo, el nuevo gobierno quiere pagar la deuda, por tanto, por eso es que se envió este proyecto de ley a fin de poder brindarle herramientas al ministro de Economía, que es el encargado de negociar esta deuda con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y demás acreedores. Volvemos con Voz a Estudios. Gracias, Carolina. Completo el informe detallado de lo que ha sucedido en los últimos días, particularmente hoy dentro de la Cámara Alta, en el Senado de Argentina. Vamos hasta Buenos Aires, precisamente. Nos acompaña para ello Lionel Stiglitz. Él es economista, dirigente del Partido Piquetero. Nos acompaña vía telefónica. Lionel, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. Lionel, ¿de qué tamaño, para tratar de ponerlo y desmenuzarlo de la manera más sencilla posible para toda nuestra audiencia? Muchos de nosotros no somos economistas. Es la deuda externa que tiene Argentina. Hablamos de más de 310.000 millones de dólares. Si de hecho, te pregunto algún ejemplo, ¿alguna otra nación de América Latina tiene tal nivel de deuda externa, por ejemplo? ¿Le deben tanto al Fondo Monetario Internacional? No, para que te des una idea, Argentina debe en su deuda pública la misma cantidad de bienes y servicios que produce toda la economía en el año. Es decir, la deuda iguala al Producto Bruto argentino y esto ha sido una consecuencia del gobierno de Macri porque la deuda pública ha pasado del 50% del PBI a casi el 100% del PBI del inicio al final del gobierno de Macri. Y lo más dramático es que ha aumentado sobre todo la deuda denominada en dólares, que a partir de la devaluación, de las sucesivas devaluaciones que hubo en el gobierno de Macri, acordémonos que asumió con $1 a 9 pesos y se va con $1 a 60, bueno, esas devaluaciones han multiplicado el peso de esta deuda en dólares sobre el Producto Bruto argentino.
Ese es parte del ejercicio que es necesario hacer para el entendimiento. Y a partir de allí, entonces, lo que significa esta decisión que ha tomado el Senado con respecto a la renegociación de la deuda externa. ¿Esto qué significa? Bueno, es una decisión necesaria, en primer lugar, porque hay un consenso en que esta deuda no se puede pagar. Es una deuda totalmente impagable. Pensemos que en estos primeros 6 meses Argentina tiene que afrontar más de 45.000 millones de dólares en pagos de la deuda externa. Es un calendario que a partir de marzo, lo dijo el mismo presidente de la Nación, se torna totalmente impagable y por lo tanto es necesario que el Congreso de la Nación le dé las facultades al presidente y al ministro de Economía, en este caso Martín Guzmán va a ser quien encabece el proceso, de reestructurar la deuda, es decir, cambiar los vencimientos, cambiar los plazos, cambiar las tasas de interés, cambiar incluso el valor de los bonos, para que el país pueda afrontar los compromisos sin que eso implique un ajuste en el presupuesto y los gastos que tiene que hacer el gobierno en salud, vivienda, educación, etcétera. Sí, Leonel, pero de hecho con todo esto que nos estás diciendo, una deuda que consume casi el 100% del Producto Interno Bruto, ¿cuáles son las posibilidades y a qué plazos? ¿A corto, a mediano, a largo, a larguísimo plazo para comenzar a pagarla? Hablemos específicamente de los más de 40.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. La deuda con el Fondo Monetario Internacional, concretamente, es decir, los pagos que hay que hacerle a ellos, empiezan a ser un problema hacia finales de 2021. Es decir, el problema fundamental de la deuda externa argentina en los próximos 2 años es con los bonos que tienen en poder los fondos privados, no con el FMI. El FMI ingresa en la negociación porque la estrategia en este momento del ministro de Economía es desarrollar una negociación de conjunto, es decir, poner a todos los actores en la misma bolsa y renegociar el conjunto. Hemos perdido la comunicación con Lionel Stiglitz, él es economista, dirigente del Partido Piquetero. Rápidamente vamos a restablecer la comunicación con él. Hay más preguntas para plantear en términos de la política económica del país, con la esperanza de que realmente avancen en la posibilidad de renegociar la deuda, no solamente con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que le preguntábamos. Esta nación debe, en los 4 años del gobierno de Cambiemos, del gobierno de Macri, se endeudó en más de 40.000 millones de dólares, pero el conjunto total, el valor total de esta deuda son de 311.000 millones de dólares. Hay una cantidad de bonistas a nivel internacional, son bancos privados que ya en este momento le cerraban las puertas al gobierno argentino, al Estado argentino como tal, por esta misma situación. De hecho, ese ha sido el compromiso de campaña, que ahora por eso también es parte fundamental de la gira del presidente argentino, Alberto Fernández, a todas estas naciones europeas. Particularmente destacaba nuestra corresponsal, analistas lo han dicho, tiene mucho que ver el apoyo que dé Angela Merkel, lo veíamos hace 2 días, y durante esta jornada el apoyo que ha dado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre un tema que es tan sensible para el país. Nada más sencillo de explicar, que es parte también lo que hemos visto aquí en la pantalla de Telesur, es que si no hay dinero para renegociar la deuda, ¿cómo será posible entonces avanzar en los compromisos de carácter social que son tantos y tan profundos en una nación que se encuentra en crisis económica y social? Ese es parte precisamente del gran desafío que tiene en los próximos 5 años el gobierno del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En imágenes, precisamente parte de esta gira. Una de ellas, encuentro con el presidente en funciones del gobierno de España, Pedro Sánchez, después con Angela Merkel, que de hecho ella lo que decía es: necesitamos una nación amiga, en este caso Argentina, que tenga estabilidad, por eso apoyaremos las necesidades que se tienen con respecto al pago de las deudas. Luego de esto veíamos las declaraciones de Emmanuel Macron, que incluso antes de la rueda de prensa ya estaba hablando, en el primer encuentro que se daban allí en el Palacio del Eliseo, los apoyos que se le ofrecía al presidente Alberto Fernández. Además, ha dicho también la prensa argentina que en el encuentro con el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio,
el Papa argentino, él decía que podría ser mediador de una manera un poco más informal con respecto a esta misma situación tan compleja que vive Argentina. Es un primer paso entonces, termina esta gira y seguimos con el análisis con Leonel Stiglitz, economista, miembro del partido piquetero. Leonel, vía telefónica de nuevo con usted, ¿me escucha? No, no lo tenemos. Lamentablemente debemos irnos a una pausa para avanzar con otros temas del programa. Si ahí me escuchan, muy bien. Vamos a una pausa. Al volver, en Noticia Colombia, las Águilas Negras envían nuevos panfletos amenazantes en Bogotá. Periodistas, políticos, defensores de derechos humanos son el objetivo de un grupo criminal del que casi nada se sabe. ¿Quiénes son? ¿Por qué no los capturan? ¿Cómo funciona su estructura? Son asuntos que preguntaremos a un analista desde Bogotá. Ya venimos, estamos en el Noticia. En Noticia Colombia, la reaparición del grupo Águilas Negras con amenazas a líderes sociales, dirigentes políticos, periodistas, mantiene en alerta al país. Lo que más preocupa es el desconocimiento sobre esta organización criminal. Detalles a continuación. Las Águilas Negras reaparecieron con amenazas de muerte por parte del denominado Bloque Capital. Los panfletos y mensajes de texto llegaron a líderes sociales, defensores del proceso de paz y periodistas que hicieron cobertura al conflicto o al paro nacional. A finales de enero ya había sido amenazado un grupo en la capital del país, en el que entró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Otro lote de líderes indígenas fue amenazado en el departamento del Cauca. Nos amenazan por el solo hecho de hacer control territorial, por defender el territorio, por defender la vida, por defender la paz con justicia social. Nos amenazan porque estamos contra la presencia de las multinacionales, porque estamos en contra de la militarización del departamento y de nuestros territorios. Lo más grave es que no hay a quien culpar. Las autoridades no tienen reportes sobre la existencia de esa organización. No hay información sobre sus integrantes o de delitos perpetrados por una estructura con ese nombre. No se ha terminado aún el análisis del panfleto. Aparentemente aparece como apócrifo, habida cuenta que esta organización que se registra allí no es conocida en Colombia, no ha sido registrada. Para la Fundación Paz y Reconciliación, las Águilas Negras no existen como estructura criminal, pues no hay ningún registro de campamentos, líderes o comandos armados que revelaran su existencia. La Fundación Ideas para la Paz plantea que el término Águilas Negras ha sido usado por delincuentes y grupos criminales de distintas regiones. De hecho, de acuerdo con los panfletos, el grupo se divide por bloques en todo el país. Se calcula que entre 2006 y 2018 circularon 282 panfletos con amenazas a cerca de 1 millar de personas. Nombran una serie de líderes regionales que no son tan conocidos a nivel nacional, significa que tienen algunos niveles de información. Según medios locales, las Águilas Negras empezaron a aparecer entre 2005 y 2007, producto del rearme de paramilitares, tras el fracaso del proceso de desmovilización en el marco de la llamada justicia transicional impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe, que ofrecía beneficios judiciales a cambio de justicia y verdad. Incluso llegaron a aparecer grupos como las Águilas Doradas y las Águilas Blancas, que habrían dejado de existir. Panfletos con su firma empezaron a circular por primera vez en el departamento del norte de Santander. Más de una década después, la vida de los colombianos que apuestan a la paz sigue amenazada por un fantasma.
sin contar a las víctimas que se le atribuyen a los grupos armados paramilitares abiertamente identificados que operan en la mayor parte del país. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña desde Bogotá David Flores, es analista político, integrante del movimiento Marcha Patriótica, nos acompaña desde Bogotá. David, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para ti y para todas las personas en América Latina que ven este programa. Muchas gracias, David. En este nuevo panfleto que aparece en las últimas horas en Bogotá, aparece tu nombre, eres objetivo militar. ¿Qué es lo que dicen? Además de ti, hay otros activistas políticos, de derechos humanos, periodistas, y todos radicados en Bogotá, en la capital. Sí, digamos que lo que dice el texto es básicamente lo que dicen la mayoría de este tipo de amenazas, y es que pues nos ponen un tiempo determinado en teoría para salir de Bogotá, y si no, pues afirman que atentarán con nuestra vida, ¿no? O más bien contra nuestra vida. Aquí lo realmente preocupante es que a pesar de las múltiples denuncias que hemos radicado ante la Fiscalía General de la Nación, ante la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, pues no hay ningún resultado. En lo particular llevo años recibiendo amenazas y siempre las informo a las instituciones encargadas, pero no hay ningún resultado, mientras que para judicializar a líderes sociales, defensores de derechos humanos, activistas políticos de partidos de oposición, pues la Fiscalía y otras instituciones son absolutamente presurosas. Aquí es importante que se sepa que, digamos, son estructuras que cuentan con capacidad de organización, de desarrollar algunos tipos de inteligencia, niveles operativos. Por ejemplo, varias de estas amenazas han llegado o han sido capaces de introducirlas en oficinas de dirigentes sociales, en casas. Es decir, aquí hay un aparato que persigue a la gente, recopila información y tiene presupuesto y hombres y mujeres que hacen este tipo de acciones. Es decir, esto no es como un acto de generación espontánea, sino que evidentemente, digamos, hay sectores detrás de esto, ¿no? Sí. Es David, importante que se recuerde también. Hoy en esta oportunidad se da en Bogotá, en la capital colombiana, pero ha pasado también en otras regiones del país. ¿Podríamos identificar si existen algunas zonas de Colombia donde claramente hay algún grupo que lleve el nombre de Águilas Negras? Mira, como tú lo dices, esta es una realidad nacional. Esta amenaza sale en Bogotá, pero sale en todos los departamentos del país. Digamos, en Antioquia, en Catatumbo, en el departamento norte de Santander, en el Cauca. Bueno, en los 32 departamentos del país podemos tener registro de amenazas de esta naturaleza. Aquí la pregunta es, si no hay estructuras armadas aparte, propiamente denominadas Águilas Negras, ¿quién amenaza en nombre de las Águilas Negras? Yo debo decir que hay fuertes indicios para decir que son sectores de la fuerza pública, tanto del ejército como de la policía colombiana, quien, utilizando de alguna forma la franquicia de las Águilas Negras, amenaza a dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz. Aquí alguna vez se capturó a alguien por desarrollar este tipo de panfletos y, oh sorpresa, resultó ser un policía que operaba en el departamento de Santander. Hay informes de organizaciones de defensores de derechos humanos que han recibido informes de algunos integrantes de la policía que informan claramente que son ellos mismos los que hacen este tipo de cosas. Entonces, si no hay una estructura aparte, es decir, como existen los urabeños, otro tipo de estructuras paramilitares, lo que queda claro es que quién más tiene la disponibilidad de hombres, inteligencia, presupuesto, capacidad operativa para amenazar. Para mí es por lo menos absolutamente claro que hay indicios muy fuertes de que allí hay participación tanto de la policía como del Ejército Nacional. Esta es una situación muy grave, de alguna manera entonces explicaría y respondería a la pregunta que nos planteábamos en titulares: ¿por qué no hay capturas? ¿Por qué no hay detenciones? Nos estabas hablando, por ejemplo, de este policía. ¿Hay más información acerca de cómo actuó, por ejemplo, para tratar de entender quiénes estaban detrás? Mira, se mencionaba un poco en el audio que ustedes ponían de Ariel Ávila.
¿Qué otra estructura tiene la posibilidad de hacer inteligencia en diversas partes del país, amenazar a líderes sociales de diversas partes del país con digamos, en momentos determinados, ¿cierto? Y hacer llegar una misma amenaza, no solamente por correo, sino en físico, el mismo día, a la misma hora, en diferentes lugares del país. Ese nivel operativo, ese nivel de capacidad, pues solamente lo tiene la Policía y el Ejército Nacional en Colombia. Recordemos que aquí hubo, por ejemplo, el escándalo de las chuzadas del DAS, seguimientos del DAS, donde se demostró que el Departamento Administrativo de Seguridad, que es un departamento de inteligencia, chuzó, es decir, interceptó ilegalmente a diferentes líderes de la oposición, fabricó amenazas de esta naturaleza, fabricó procesos judiciales, y estamos también ante, digamos, como recientemente también se ha dado a conocer aquí en Colombia, en diversas revistas, periódicos, que tanto desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación como desde guarniciones militares se está chuzando a líderes políticos, se está persiguiendo a líderes políticos, varios de ellos mencionados en esta y en otras amenazas. Entonces, si tú juntas esa información, es decir, está hoy corroborado que desde las instalaciones del ejército ilegalmente se está interceptando, se está persiguiendo, haciendo seguimientos a líderes de la oposición, y esas mismas personas salen amenazadas, pues evidentemente estamos ante un caso de participación del ejército y de la Policía Nacional. Si se toman todas estas fichas y se une el ajedrez, claro, hay una hipótesis que se plantea muy clara. El asunto es cómo llegar a esa verdad, qué hacer realmente para poder identificar que esto funciona así. Porque cuando lo hablabas, recuerdo además no solamente de las interceptaciones ilegales del DAS, sino también de las listas que salían del DAS, que se entregaban a grupos paramilitares, para que luego quienes aparecieran en esas listas fuesen asesinados, como el caso, por ejemplo, del profesor Correa de Andrei. Exactamente, aquí lo que es importante que quede claro para los televidentes es que esto no es un fenómeno nuevo, aquí ha existido una convivencia, un actuar conjunto entre organismos de inteligencia del Estado colombiano, fuerzas de policía y fuerzas militares, junto con grupos paramilitares para amenazar, para perseguir y para asesinar. Pues hoy dos de los anteriores directores del DAS están con procesos judiciales y condenas, en el caso de María del Pilar Hurtado y bueno, ahorita Jorge Noguera, tienen condenas por estos delitos, ¿no? Entonces creo que aquí lastimosamente los aparatos judiciales del Estado son cómplices en términos de una total impunidad. Aquí estamos hablando de una impunidad del 100%, ¿sí? Ni siquiera del 95%, sino del 100% frente a estas amenazas. Y realmente lo que queda aquí es la presión de las instancias internacionales, ¿no? O sea, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, digamos, depende un poco como de los contextos de cada país, pero en particular en Colombia ha servido mucho la presión de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Sí, si hablamos entonces, como tenemos en la parte baja de la pantalla y nos preguntamos, ¿se trata de un grupo fantasma? El hecho de actuar de esta manera y de amenazar, ¿qué tanto más puede generar el nivel de preocupación? ¿Actuarán como lo hemos visto, por ejemplo, con los urabeños, con los rastrojos, que amenazan y asesinan, que amenazan y cumplen? ¿Hasta dónde este nivel de preocupación? Porque recordamos por donde comenzábamos esta conversación, David, y dicen que les dan solo 48 horas para salir, pero ni siquiera de la ciudad, para salir del país. Sí, así es. Pues la preocupación es muy grande, ¿no? Es importante que aquí se sepa que estamos ante el asesinato sistemático de líderes sociales. Estamos hablando de un número superior a las 300 personas desde que se firmó el acuerdo de paz. Estamos hablando de que solamente en lo que va corrido ya este año 2020 van 20 líderes sociales y políticos. Es decir, no es un tema solo de amenazas. Aquí lastimosamente pues estamos hablando de hechos que se han consumado y de hechos que son reales. Entonces evidentemente no estamos ante una amenaza fantasma, aquí hay una estructura con capacidad de operar, con capacidad de amenazar, con capacidad de recopilar información, con capacidad de intimidar a nivel nacional.
Es importante también recordar que todo esto se da en el marco del paro nacional más grande del país desde los años 70, donde buena parte de quienes resultamos amenazados pues hemos venido impulsando esas movilizaciones, participando de esas movilizaciones, y es un proceso de un despertar ciudadano en Colombia muy interesante, y evidentemente pues esta amenaza es una forma de buscar intimidar, de callar, de generar miedo en el marco de este despertar ciudadano que se está dando en buena parte del país. Sí, allí me queda algo por preguntarte, en el marco de esta coyuntura de los últimos meses, si se trata de las amenazas para generar tal nivel de temor y silenciar la movilización social. Ahora hay nuevas informaciones de paro nacional, de huelga nacional, o son directamente relacionados con aquellos que creen en el proceso de paz de Colombia. Yo creo que son ambas cosas, ¿no? Yo creo que los que creemos y los que hemos venido apoyando el proceso de paz, pues hemos participado directamente en este paro, porque una de las banderas centrales y una de las demandas centrales de este paro nacional es precisamente el cumplimiento del acuerdo de paz. Entonces, y está en el pliego de peticiones, ha estado en las calles, en las reivindicaciones centrales, porque afortunadamente se va entendiendo cada vez más que el acuerdo pues es un acuerdo para el conjunto de la sociedad colombiana y que trae elementos muy beneficiosos para esta. Entonces, creo que son ambas cosas, ¿no? Es un ataque a quienes hemos defendido la paz, pero en particular en este contexto creo que está relacionado a quienes desde el paro nacional, desde la movilización, pues hemos venido exigiendo el cumplimiento del acuerdo de paz y otras exigencias en materia de derechos humanos, derechos sociales, justicia, democracia, en general, que se han venido enarbolando pues en el marco de este paro nacional. Situación que se entrelaza, me queda algo por preguntarte. Puede sonar obvio, pero cuando hay una amenaza se acude al Estado. Dentro del Estado están las autoridades que deberían proteger a la ciudadanía. Pero en este caso entonces, ¿ante quién acudir? Si existe tal nivel de temor, y la hipótesis principal es que detrás de las Águilas Negras lo que hay es una conformación del propio Estado colombiano. Sí, nosotros y nosotras, digamos, seguimos acudiendo al Estado porque igual sigue teniendo la obligación de garantizar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos del conjunto de los ciudadanos colombianos, y es importante dejar esas constancias, exigir, digamos, este tipo de elementos. Pero por supuesto, digamos, también las organizaciones defensoras de derechos humanos, el movimiento social, los partidos políticos, pues desarrollan mecanismos de denuncia pública, acciones políticas para visibilizar, para poner la discusión en el panorama político nacional. También hay mecanismos de protección al interior de las organizaciones sociales, redes de solidaridad, de empatía, digámoslo así, que juegan un papel importante a la hora de intentar proteger a los líderes sociales, a los líderes políticos y los defensores de derechos humanos. Esa es la situación, ese es el panorama. Gracias, David, por ayudarnos a entenderlo. Tal nivel de preocupación, gracias por compartirlo con nosotros. Cuídese mucho, por favor. Buenas noches. Vale, muchas gracias. Un abrazo grande. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Venezuela. El gobierno bolivariano responde al de Estados Unidos ante las amenazas del presidente Trump la víspera en el llamado discurso del Estado de la Unión. Abrimos comillas, en Venezuela el presidente lo elige el pueblo, no lo designa el gobierno norteamericano, cerramos comillas, lo dijo esta noche el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Un asunto que analizamos. Estamos en Noticias, ya venimos, una pausa brevísima y regresamos. En Noticia Venezuela, el canciller de esta nación, Jorge Arriaza, reaccionó a las declaraciones injerencistas de Donald Trump emitidas el día de ayer, la víspera, en el discurso del Estado de la Unión.
Otro show político más, vamos a revisarlo. Este miércoles, el gobierno de Venezuela emitió un comunicado oficial en el que deploró las declaraciones injerencistas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el discurso del Estado de la Unión. Así lo informó el canciller Jorge Arriaza, quien calificó además la alocución de Trump como un nuevo acto de intromisión en los asuntos internos del pueblo venezolano. La República Bolivariana de Venezuela rechaza enérgicamente y cumple con denunciar ante la comunidad internacional las expresiones injerencistas y las groseras intromisiones en sus asuntos internos realizadas por Donald Trump en el discurso anual ante el Congreso estadounidense. El canciller venezolano agregó además que el gobierno de los Estados Unidos cuenta con agentes cómplices dentro del territorio nacional que están bajo el mando de Washington a las órdenes de los intereses del Pentágono y su propósito imperialista. El gobernante estadounidense, en una delirante y arrogante alocución en la que parecía resucitar el ya caduco destino manifiesto, reiteró su desprecio por la paz, por el derecho internacional, por la vida y en particular su desprecio hacia la soberanía de Venezuela, contando con la vergonzosa complicidad de quienes se dedican a vender la patria a cambio de las humillantes migajas que les arroja su jefe, el señor Trump, dependiendo de su estado de ánimo. Durante el discurso anual ante el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en agredir e irrespetar la soberanía de varias naciones latinoamericanas, especialmente Venezuela. Calificó al diputado Juan Guaidó, quien mantiene vínculos con el paramilitarismo colombiano, como presidente de Venezuela. Esta noche tenemos a un hombre muy valiente que lleva en sí las aspiraciones y las esperanzas de todos los venezolanos. Aquí esta noche se encuentra el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, por favor, lleve este mensaje a su país. Las reacciones al discurso injerencista de Donald Trump dentro y fuera de los Estados Unidos no se hicieron esperar, como la parlamentaria Rashida Tlaib, que expresó, salí de ese discurso, las mentiras, el fanatismo y la jactancia desvergonzada a este presidente para siempre sometido a un juicio político. Y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, manifestó a través de su cuenta de Twitter: si el presidente Trump quisiera apoyar al pueblo de Cuba, tendría que levantar el bloqueo genocida, reanudar vuelos prohibidos y otorgar visas a los cubanos. Debería restablecer la libertad de viajar a Cuba a los estadounidenses. El gobierno de Donald Trump mantiene un bloqueo criminal contra Venezuela, que además ha sido despojada de fondos y empresas públicas como Citgo, e impide que al país ingresen medicinas y alimentos. A pesar de los fallidos intentos contra el gobierno de Nicolás Maduro, Washington sigue apostando por el fracasado diputado Juan Guaidó, lo que ya representa una triste comedia en su política internacional. Allí están los hechos, con el contexto como siempre que les ofrecemos. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Vladimir Adrianza Salas, él es analista internacional, profesor universitario, experto en temas petroleros, nos acompaña desde aquí, desde Caracas. Profesor Adrianza, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, Tatiana. Buenas noches a toda la audiencia de Telesur. Tiempo que no estaba en tu programa. Muchísimas gracias, un placer compartir con usted este panorama. Si le parece, lo que primero vamos a revisar para entrar en el análisis es lo que ha dicho esta noche el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también en respuesta al gobierno de Estados Unidos. Esto decía el presidente Maduro. Mi mensaje de respuesta a Donald Trump es: Donald Trump, no podrás con Venezuela. A Venezuela no la aplasta ni la quiebra nadie. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo hacia el futuro, a su trabajo, a su recuperación. Venezuela tiene derecho, de acuerdo a la legalidad internacional, a darse sus propias instituciones. Y en Venezuela el presidente de la República no lo designa el presidente de Estados Unidos, lo elige el pueblo de Venezuela en voto popular. Siempre ha sido así
y siempre será así. Y soy el presidente electo legítimamente de acuerdo a la Constitución, señor Donald Trump. Basta de tu obsesión enfermiza, Trump, con Venezuela. Basta de la obsesión enfermiza, le dice al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero inicialmente conocer su visión, profesor Adrianza, sobre este particular. ¿Por qué Donald Trump, la Casa Blanca, insiste en un personaje como Guaidó, que ya ni siquiera hoy en día es el presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, Tatiana, lo primero que hay que decir que esa es la muestra de la impotencia de la Casa Blanca al intentar derrocar no solamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sino instalar en Venezuela un régimen opresivo en el cual tendría por cabeza un individuo que todo el mundo sabe que es un asalariado de ese país, es un asalariado de la CIA, un asalariado del Departamento de Estado, ya todo el mundo sabe la cantidad de dinero que le han dado, y además esa cuestión, dinero que se ha cogido para él, porque no lo ha repartido con sus adláteres en la Asamblea Nacional. Entonces, evidentemente, en la Asamblea Nacional opositora, hay que decirlo así, ¿no? Eso es una muestra, esa prepotencia no es más que una muestra de la impotencia que tienen los Estados Unidos. Y yo voy a diferir en algo con respecto a los análisis que se han hecho respecto a Trump. No es solamente Donald Trump, es el establishment de los Estados Unidos. Cuando uno ve el discurso de anoche, ve cómo cuando hablan de Juan Guaidó, la comparsa se cierra en torno a apoyar un proceso de desestabilización aquí en Venezuela. Muy contadas voces ahí en ese parlamento no aplaudieron justamente la charada, el sainete que hizo Donald Trump anoche cuando habló de este señor que supuestamente es el presidente, para él, el presidente legítimo de Venezuela, cosa que es literalmente falso, de toda falsedad. El señor Donald Trump, la administración Trump junto con la administración Obama han intentado por diferentes mecanismos, particularmente inscritos en el concepto de la guerra no convencional y particularmente dentro de esa guerra no convencional el concepto de la guerra híbrida, de desestabilizar a Venezuela. Estados Unidos ha tenido una situación internacional muy mala, viene de tener una gran derrota en el Medio Oriente, viene de intentar lograr parar el desarrollo de la China por dos vías. Una vía es la vía de del intercambio de aranceles, o sea, de la presión por los aranceles, y la otra que todo el mundo lo tiene en la mente, yo no sé por qué no se ha dicho, es que resulta muy curioso que en China haya ahorita una epidemia como la que hay. Eso definitivamente, en un momento donde son una de las temporadas más altas de turismo en China, que es el Año Nuevo chino, y además esa cuestión donde realmente ha impactado las figuras financieras como la Bolsa de Shanghái y otro conjunto de cuestiones que tienen que ver con el centro, lo que es la economía china. Eso pareciera ser un hecho prefabricado. ¿Y prefabricado a dónde? ¿Quién es el principal país que le interesa parar a China? Los Estados Unidos de América, como también lo han intentado hacer con Rusia, habiéndole impuesto un conjunto de sanciones que muy hábilmente Vladimir Putin se ha quitado encima. En el caso de Venezuela, es por supuesto público, notorio y comunicacional que la Casa Blanca se ha quitado realmente la careta de decir que ellos no son y sí son, para asumir un rol de un ataque directo en contra del gobierno de Venezuela, en contra de la institucionalidad en Venezuela y tratando de montar una guerra entre dos pueblos hermanos, que es en este caso el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela, a través del gobierno de Duque, no del pueblo de Colombia, sino del gobierno de Duque, el cual realmente raya en el ridículo en todos los aspectos. Entonces, esa es la situación que tiene los Estados Unidos en este momento, y no solamente es Donald Trump, es el establishment completo quien avala la postura de Donald Trump. Sin duda, lo veíamos en las imágenes, nada más claro, demócratas y republicanos aplaudiendo, y de qué manera una figura que lo que ha hecho es traerle bloqueo a Venezuela, preocupación y angustia además al pueblo particularmente.
Pero todo ello en el fondo y desde la visión del gobierno bolivariano, dice el presidente Nicolás Maduro, es seguir adelante, es avanzar, pero en todo caso está comenzando este año y si miramos el 2019, año completamente de retos, vemos que cada mes decían que el presidente y el chavismo y el gobierno bolivariano ya caería. ¿Implicará entonces algo similar este año 2020, tal nivel de preocupación? ¿O crees que en este momento, después de toda esta agua corrida, eso se queda en la retórica? No, en retórica nada. Estamos en un año electoral en los Estados Unidos. Donald Trump deberían calificarlo de mitómano, repito, una persona que cree sus propias mentiras. ¿Y por qué? Porque muchas de las cosas que dijo ayer en el discurso del Estado de la Unión, bueno, para muestra lo que hizo Nancy Pelosi, más allá de una reacción porque el hecho de que Donald Trump no le diera la mano, simplemente calificó de basura todo lo que dijo Donald Trump, porque es realidad. Estados Unidos tiene ahorita una deuda de 23.3 billones, o sea, 23.3 con 12 ceros, billones de deuda externa. Estados Unidos se ha disminuido en sus capacidades productivas. La única cosa que ha crecido en estos tiempos, gracias a la política que implementó Obama, fue la producción interna de petróleo, pero lo que no se ha dicho es el impacto ambiental atroz que eso ha tenido, que los ha llevado justamente con sus socios y amigos suramericanos a intentar imponerse en grandes espacios de tierra, como lo ha hecho Monsanto en el caso de Brasil, y justamente para tapar los problemas de producción que tiene los Estados Unidos, producción de alimentos que tiene hoy en día. Entonces, Estados Unidos ha venido en un retroceso constante. Es un país que se ha mantenido en guerra en los últimos 70 años. Eso no es cualquier cosa. Estamos hablando de un país que ha hecho la guerra para que se enriquezcan sus clases dominantes, mientras el pueblo negro, latino y demás fue a pelear a Vietnam y ha ido a pelear a diferentes partes del mundo, y cuando regresa a su país, regresa sin asistencia de ningún tipo, vueltos locos, y muchos terminan en la calle o suicidándose. Eso realmente los Estados Unidos hoy en día, eso es la élite que maneja los Estados Unidos, y una élite que mantiene adormecido al pueblo de los Estados Unidos a partir de una avalancha mediática impresionante y el concepto del individualismo capitalista que caracteriza esa sociedad. Entonces, el ataque contra Venezuela definitivamente da dolor decirlo, pero va a continuar. Nosotros tenemos que esperar lo peor de no solamente la administración Trump, sino del establishment de los Estados Unidos en general, porque el objetivo de ellos es crear una zona en América Latina que pueda sustentar el funcionamiento del dólar, y que en el caso de un reparto mundial de territorios, realmente ellos puedan controlar para poder seguir subsistiendo como potencia, dado el revés que ellos han venido teniendo internacionalmente. El crecimiento de la Franja y la Ruta en Asia muestra la debilidad que tienen los Estados Unidos, es la contraposición a la debilidad que tienen los Estados Unidos hoy en día, que ya no es la potencia que era antes, inclusive. Si nosotros comparamos... Pero un hecho que lo hace aún más peligroso, profesor Adrianza. Sí. Con esto lamentablemente debo despedirlo porque se nos acaba el tiempo. Un placer como siempre, muchas gracias. Siempre gracias, nos quedan temas por conversar. Un abrazo, sí. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.